Capítulo 6. El día siguiente comenzó como el anterior, levantándonos y vistiéndonos a la luz de una lamparilla, pero esta mañana nos vimos obligadas a prescindir de la ceremonia de lavarnos. El agua de las jarras estaba congelada, el tiempo había cambiado la tarde anterior y un agudo viento del norte que silbó toda la noche por las rendijas de las ventanas de nuestro dormitorio, nos había hecho tiritar en nuestras camas y había convertido el contenido de las aguas maniles en hielo. Antes de que terminara la larga hora y media de oraciones y lectura de la Biblia, me sentía a punto de perecer de frío. Por fin llegó la hora del desayuno y esta mañana las gachas no estaban quemadas. La calidad era comestible, la cantidad pequeña, que pequeña me pareció mi porción. Deseé que hubiera sido el doble. En el transcurso del día fui inscrita como miembro de la 4ª clase y se me asignaron tareas y ocupaciones regulares. Hasta entonces solo había sido una espectadora de los procedimientos en lobo. Ahora iba a convertirme en una actriz en ellos. Al principio, poco acostumbrada a aprender de memoria, las lecciones me parecieron largas y difíciles. El frecuente cambio de una tarea a otra también me desconcertaba y me alegré cuando sobre las 3 de la tarde la señorita Smith me puso en las manos un borde de muselina de 2 yardas de largo junto con aguja, dedal, etc., y me mandó a sentarme en un rincón tranquilo del aula con instrucciones de hacerle el dobladillo. A esa hora la mayoría de las demás también estaban cosiendo, pero una clase aún permanecía de pie alrededor de la silla de la señorita Scatcherd leyendo, y como todo estaba en silencio, se podía oír el tema de sus lecciones, junto con la manera en que cada niña se desenvolvía y las críticas o elogios de la señorita Scatcherd sobre su ejecución. Era historia de Inglaterra. Entre las lectoras observé a mi conocida de la galería. Al comienzo de la lección su lugar había estado en la cabecera de la clase, pero por algún error de pronunciación o alguna falta de atención a las pausas fue enviada de repente al final del todo. Incluso en esa oscura posición, la señorita Scatcherd continuó haciéndola objeto de constante atención. Continuamente le dirigía frases como las siguientes: Bors, tal parecía ser su nombre. Aquí a las niñas se la llama a todas por sus apellidos, como a los niños en otros lugares. Bors, estás apoyada en el canto del zapato. Saca las puntas de los pies inmediatamente. Bors, saca la barbilla de forma muy desagradable. Métela hacia adentro. Bors, insisto en que mantengas la cabeza alta, no quiero tenerte delante de mí en esa actitud, etcétera, etcétera. Habiéndose leído un capítulo 2 veces, se cerraron los libros y se examinó a las niñas. La lección había abarcado parte del reinado de Carlos I y hubo diversas preguntas sobre el impuesto, sobre el tonelaje y el peso, y el impuesto sobre los barcos, que la mayoría de ellas parecían incapaces de responder. Aún así, cada pequeña dificultad se resolvía al instante cuando la llegada el turno a Bors. Su memoria parecía haber retenido la sustancia de toda la lección y estaba lista con respuesta en cada punto. Yo esperaba que la señorita Scatcherd elogiara su atención, pero en lugar de eso gritó de repente: «Niña sucia y desagradable, ¿no te has limpiado las uñas esta mañana?» Bors no respondió. Me extrañó su silencio. ¿Por qué?, pensé. ¿No explica que no pudo limpiarse las uñas ni lavarse la cara, ya que el agua estaba congelada? Mi atención fue entonces requerida por la señorita Smith, que me pidió que sujetara una madeja de hilo. Mientras la devanaba, me hablaba de vez en cuando, preguntándome si había estado antes en la escuela, si sabía marcar, coser, tejer, etc., hasta que me despidió. No pude continuar mis observaciones sobre los movimientos de la señorita Scatcherd. Cuando volví a mi asiento, esa dama estaba precisamente dando una orden cuyo significado no capté, pero Bors abandonó inmediatamente la clase y, entrando en la pequeña habitación interior donde se guardan los libros, regresó en medio minuto, llevando en la mano un manojo de varas atadas por un extremo.
Presentó esta ominosa herramienta a la señorita Scatcherd con una respetuosa reverencia. Luego, tranquilamente y sin que se lo dijeran, se desató el delantal y la maestra le infligió al instante y con fuerza una docena de golpes en el cuello con el haz de varas. Ni una lágrima asomó a los ojos de Bourse. Y mientras yo dejaba de coser, porque mis dedos temblaban ante este espectáculo con un sentimiento de ira inútil e impotente, ni un rasgo de su rostro pensativo alteró su expresión ordinaria. «Niña empedernida», exclamó la señorita Scatcherd, «nada puede corregir tus hábitos desaliñados. Llévate la vara». Bourse obedeció. La miré detenidamente mientras salía del cuarto de los libros. Se estaba guardando el pañuelo en el bolsillo y el rastro de una lágrima brillaba en su delgada mejilla. La hora de recreo de la tarde me parecía la fracción más agradable del día en Lowood. El trozo de pan, el trago de café ingerido a las 5 en punto habían reavivado la vitalidad si no habían satisfecho el hambre. La larga contención del día se relajaba. El aula se sentía más cálida que por la mañana. Se permitía que sus fuegos ardieran un poco más vivos para suplir, en cierta medida, el lugar de las velas aún no introducidas. El resplandor rojizo del crepúsculo, el alboroto permitido, la confusión de muchas voces daban una bienvenida de sensación de libertad. La tarde del día en que había visto a la señorita Scatcherd azotar a su alumna, Bourse, bajé como de costumbre entre los bancos, las mesas y los grupos risueños sin compañía, pero sin sentirme sola. Cuando pasaba por las ventanas, de vez en cuando levantaba una persiana y miraba hacia afuera. Nevaba copiosamente, ya se estaba formando un ventisquero contra los cristales inferiores. Acercando el oído a la ventana, podía distinguir del alegre tumulto interior el gemido desconsolado del viento exterior. Probablemente, si hubiera dejado recientemente un buen hogar y unos padres amables, esto habría sido la hora en que más intensamente habría lamentado la separación. Aquel viento había entristecido entonces mi corazón. Este oscuro caos habría perturbado mi paz. Tal como era, obtenía de ambos una extraña excitación y temeraria y febril deseaba que el viento aullara más salvajemente, que la penumbra se profundizara hasta la oscuridad y que la confusión se elevara hasta el clamor. Saltando por encima de los bancos y arrastrándome por debajo de las mesas, me abrí paso hasta una de las chimeneas. Allí, arrodillada junto al alto fuego de alambre, encontré a Bourse, absorta, silenciosa, abstraída de todo lo que le rodeaba por la compañía de un libro que leía a la tenue luz de las brasas. «¿Sigue siendo Rasselas?», pregunté acercándome por detrás. «Sí», dijo, «y acabo de terminarlo, y en 5 minutos más lo cerró. Me alegré de ello». Ahora, pensé, quizás pueda conseguir que hable. Me senté a su lado en el suelo. «¿Cuál es tu nombre además de Bourse?» «Helen». «¿Vienes de muy lejos?» «Vengo de un lugar más al norte, justo en la frontera con Escocia». «¿Volverás alguna vez?» «Eso espero, pero nadie puede estar seguro del futuro». «¿Debes desear marcharte de Lowood?» «No, porque iba a hacerlo. Me enviaron a Lowood para recibir una educación y no serviría de nada marcharme hasta que haya alcanzado ese objetivo. Pero esa maestra, la señorita Scatcherd, es muy cruel contigo». «¿Cruel? En absoluto, es severa. Le disgustan mis faltas». «Si yo estuviera en tu lugar, a mí me disgustaría ella. Me resistiría. Si me golpeara con esa vara, se la quitaría de la mano, la rompería delante de sus narices». «Probablemente no harías nada de eso, pero si lo hicieras, el señor Brockleshurst te expulsaría de la escuela. Eso sería un gran disgusto para tus parientes. Es mucho mejor soportar pacientemente un dolor que nadie siente más que tú, que cometer una acción precipitada cuyas malas consecuencias se extenderán a todos los que están conectados contigo, y además la Biblia nos manda devolver bien por mal». «Pero entonces parece vergonzoso que te azoten
y que te manden a estar de pie en medio de una habitación llena de gente, y tú eres una chica tan mayor, yo soy mucho más joven que tú y no podría soportarlo. Sin embargo, sería tu deber soportarlo. Si no pudieras evitarlo, es débil y necio decir que no puedes soportar lo que tu destino te exige soportar. La escuché con asombro. No podía comprender esta doctrina de la resistencia y menos aún podía entender o simpatizar con la indulgencia que expresaba hacia quien la castigaba. Aún así sentí que Helen Burns consideraba las cosas bajo una luz invisible para mis ojos. Sospeché que ella podría tener razón y yo estar equivocada, pero no quise reflexionar profundamente sobre el asunto, como Félix lo prospuse para un momento más oportuno. Dices que tienes faltas, Helen, ¿cuáles son? A mí me pareces muy buena. Entonces aprende de mí a no juzgar por las apariencias. Soy como dijo la señorita Scatcher, desaliñada. Rara vez pongo y nunca mantengo las cosas en orden. Soy descuidada, olvido las reglas, leo cuando debería aprender mis lecciones, no tengo método y a veces digo, como tú, que no puedo soportar estar sometida a arreglos sistemáticos. Todo esto es muy irritante para la señorita Scatcher, que es naturalmente ordenada, puntual y meticulosa. Y antipática y cruel, añadí, pero Helen Burns no admitió mi adición, guardó silencio. ¿Es la señorita Temple tan severa contigo como la señorita Scatcher? Al pronunciar el nombre de la señorita Temple, una suave sonrisa revoloteó por su grave rostro. La señorita Temple está llena de bondad. Le duele ser severa con cualquiera, incluso con la peor de la escuela. Ve mis errores y me los dice con delicadeza, y si hago algo digno de elogio, me da mi recompensa generosamente. Una fuerte prueba de mi naturaleza terriblemente defectuosa es que incluso sus reconvenciones, tan suaves, tan racionales, no tienen influencia para curarme de mis faltas. E incluso su elogio, aunque lo valoro muchísimo, no puede estimularme a un cuidado y previsión continuos. Eso es curioso, dije. ¿Es tan fácil ser cuidadosa? Para ti, no tengo duda de que lo es. Te observé en tu clase esta mañana y vi que estabas muy atenta. Tus pensamientos nunca parecían divagar mientras la señorita Miller explicaba la lección y te interrogaba. Ahora bien, los míos continuamente se desvían. Cuando debería estar escuchando a la señorita Scatcher y recogiendo todo lo que dice con asiduidad, a menudo pierdo hasta el sonido de su voz. Caigo en una especie de sueño. A veces pienso que estoy en Northumberland y que los ruidos que oigo a mi alrededor son el burbujeo de un arroyuelo que corre por Dibden cerca de nuestra casa. Entonces, cuando me toca responder, tiene que despertarme y como no he oído nada de lo que se leía por estar escuchando el arroyo imaginario, no tengo ninguna respuesta preparada. Sin embargo, qué bien respondiste esta tarde, dije yo. Fue pura casualidad. El tema sobre el que habíamos estado leyendo me había interesado. Esta tarde, en lugar de soñar con Debden, me preguntaba cómo un hombre que deseaba hacer lo correcto podía actuar de manera tan injusta e imprudente como lo hizo a veces Carlos I, y pensé que lástima que con su integridad y conciencia no pudiera ver más allá de las prerrogativas de la corona. Si tan solo hubiera sido capaz de mirar a lo lejos y ver hacia dónde tendía lo que llaman el espíritu de la época. Aún así, me gusta Carlos, lo respeto, lo compadezco, pobre rey asesinado. Si sus enemigos fueron los peores, derramaron sangre que no tenían derecho a derramar. ¿Cómo se atrevieron a matarlo? Helen hablaba ahora consigo misma. Había olvidado que yo no podía entenderla muy bien, que era ignorante o casi del tema que discutía. La traje de vuelta a mi nivel. Y cuando la señorita Temple te enseña, tus pensamientos divagan entonces. No, ciertamente no a menudo, porque la señorita Temple generalmente tiene algo que decir que es más nuevo que mis propias reflexiones. Su lenguaje me resulta singularmente agradable y la información que comunica es a menudo justo lo que deseaba obtener. Bueno, entonces, con la señorita Temple, ¿eres buena? Sí, de manera pasiva. No hago ningún esfuerzo, sigo a donde me guía la inclinación. No hay mérito en tal bondad.
Muchísimo. Eres buena con quienes son buenos contigo. Es todo lo que yo deseo ser. Si la gente fuera siempre amable y obediente con quienes son crueles e injustos, la gente malvada se saldría siempre con la suya. Nunca sentirían miedo y así nunca cambiarían, sino que se volverían peores y peores. Cuando nos golpean sin razón, deberíamos devolver el golpe con mucha fuerza. Estoy segura de que deberíamos tan fuerte como para enseñar a la persona que nos golpeó a no volver a hacerlo nunca. Cambiarás de opinión, espero, cuando seas mayor, porque ahora no eres más que una niña pequeña sin instrucción. Pero siento esto, Helen. Debo detestar a quienes haga lo que haga para complacerles, persisten en detestarme. Debo resistir a quienes me castigan injustamente. Es tan natural como que ame a quienes me muestran afecto o me someta al castigo cuando siento que lo merezco. Los paganos y las tribus salvajes sostienen esa doctrina, pero los cristianos y las naciones civilizadas la rechazan. ¿Cómo? No entiendo. No es la violencia lo que mejor vence al odio, ni la venganza lo que más ciertamente cura la herida. ¿Qué entonces? Lee el Nuevo Testamento y observa lo que Cristo dice y cómo actúa. Haz de su palabra tu regla y de su conducta tu ejemplo. ¿Qué dice él? Ama a tus enemigos, bendice a los que te maldicen, haz bien a los que te odian y te ultrajan. Entonces debería amar a la señora Reed, cosa que no puedo hacer. Debería bendecir a su hijo John, lo cual es imposible. A su vez, Helen Burns me pidió que me explicara y procedí inmediatamente a verter, a mi manera, el relato de mis sufrimientos y resentimientos. Amarga y mordaz, cuando me excitaba, hablé como sentía, sin reservas ni atenuantes. Helen me escuchó pacientemente hasta el final. Esperaba que entonces hiciera algún comentario, pero no dijo nada. Bueno, pregunté con impaciencia, ¿no es la señora Reed una mujer mala y de corazón duro? Ha sido cruel contigo, sin duda, porque ya ves, le disgusta tu tipo de carácter, como a la señorita Scatcher, el mío, pero con qué minuciosidad recuerdas todo lo que te ha hecho y dicho. Qué impresión tan singularmente profunda parece haber dejado su injusticia en tu corazón. Ningún maltrato marca así su huella en mis sentimientos. ¿No serías más feliz si intentaras olvidar su severidad junto con las apasionadas emociones que suscitó? La vida me parece demasiado corta para pasarla alimentando animosidad o registrando agravios. Todos estamos y debemos estar cargados de faltas en este mundo, pero pronto llegará el momento en que, confío, nos despojaremos de ellas al despojarnos de nuestros cuerpos corruptibles, cuando la bajeza y el pecado caerán de nosotros con esta pesada estructura de carne y solo quedará la chispa del espíritu, el principio impalpable de luz y pensamiento, puro como cuando dejó el Creador para inspirar a la criatura. De donde vino, volverá, quizás para ser comunicado de nuevo a algún ser superior al hombre, quizás para pasar por gradaciones de gloria, desde la pálida alma humana hasta brillar como el serafín. Seguramente, por el contrario, nunca se permitirá que degenere de hombre a demonio. No, no puedo creer eso. Sostengo otro credo que nadie me enseñó jamás y que rara vez menciono, pero en el que me deleito y el que me aferro, pues extiende la esperanza a todos. Hace de la eternidad un descanso, un hogar poderoso, no terror y abismo. Además, con este credo puedo distinguir tan claramente entre el criminal y su crimen. Bueno perdonar tan sinceramente el primero mientras aborrezco lo demás. Con este credo, la venganza nunca atormenta mi corazón, la degradación nunca me asquea demasiado profundamente, la injusticia nunca me aplasta demasiado bajo. Vivo en calma, mirando hacia el final. La cabeza de Helen, siempre inclinada, se hundió un poco más al terminar esta frase. Vi por su mirada que ya no deseaba hablar conmigo, sino más bien conversar con sus propios pensamientos. No se le concedió mucho tiempo para la meditación. Una monitora, una chica alta y ruda, se acercó al momento, exclamando con un fuerte acento de Cumberland: «Helen Burns».
Si no vas a poner en orden tu cajón y a doblar tu labor en este mismo instante, le diré a la señorita Scatcherd que venga a verlo». Helen suspiró mientras su ensoñación se desvanecía y levantándose obedeció a la monitora sin responder y sin demora.